Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Mediante memorando número AN-CBRN-2025-0129-M de 10 de junio de 2025 para el señor Nils Olsenpit, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción respecto al punto 1 de la continuación de la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene por objeto conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales LOBDA. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y en ejercicio del derecho que me asiste para presentar mociones conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a la convocatoria para la continuación de la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 10 de junio de 2025, cuyo primer punto tiene por objeto conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales LOBDA, me permito presentar la siguiente moción. Antecedentes. Primero, la Corte Constitucional, mediante sentencia número 253-20-JH/22, Derechos de la Naturaleza y Animales como Sujetos de Derechos, caso Estrellita, dispuso al defensor del pueblo la elaboración de un proyecto de ley sobre los derechos de los animales que recoja los derechos y principios desarrollados en dicha sentencia, incluidos los criterios o parámetros mínimos establecidos en la misma, para que la Asamblea Nacional pueda debatirlo y aprobarlo en un término de hasta 2 años contados a partir de la recepción del proyecto de ley presentado por el defensor del pueblo. Este proyecto de ley originalmente se denominó Ley de Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. Segundo, actualmente el proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales LOBDA es el resultado de la unificación de varios proyectos que, lejos de complementarse, ha dado lugar a una propuesta extensa, desordenada y carente de coherencia técnica y jurídica, que no recoge en su totalidad los derechos y principios desarrollados en la sentencia de la Corte Constitucional, como tampoco garantiza una protección efectiva ni brinda seguridad jurídica para quienes serían regulados por ella. Así, por ejemplo, podemos citar 2.a. El proyecto de ley no incorpora todos los principios que fueron desarrollados por la Corte Constitucional, como por ejemplo el principio indubio pro natura, el de interacción biológica de las especies, entre otros. No forman parte del texto de ley y se elimina el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de derechos. Es decir, que el proyecto no recoge todos los principios, como tampoco los criterios o parámetros mínimos desarrollados en la sentencia dictada por la Corte Constitucional. 2.b. La sentencia de la Corte Constitucional expresa claramente que los animales son sujetos de derecho distintos y no equiparables a los seres humanos, principio esencial que debe estar contenido en el proyecto de ley. Sin embargo, no se lo ha desarrollado en el mismo. Adicionalmente, el artículo 20 y las disposiciones generales séptima y octava del texto propuesto transgreden la correcta aplicación de la consulta popular de mayo de 2011 al establecer disposiciones que van expresamente en contra de lo decidido por el pueblo ecuatoriano en la mencionada consulta popular, e incluso por su redacción pueden generar ambigüedades, así como afecciones a la seguridad jurídica al momento de aplicarlas. Se debe tener presente que la consulta popular del año 2011 ostenta rango constitucional, razón por la cual una ley no puede oponerse a la misma. Permitirlo es un grave error técnico jurídico que además atentaría contra el artículo 425 de la Constitución de la República. 2.c. El capítulo de infracciones y sanciones no establece con claridad el procedimiento administrativo que se aplicaría para la sustentación de dichas infracciones, vulnerando así garantías básicas del derecho a un debido proceso y procedimiento consagrados en la Constitución de la República. Asimismo, el valor de las multas por sanciones tampoco cumpliría con el principio de proporcionalidad establecido en la Carta Magna, al fijarse para infracciones leves el 30% de un salario básico unificado, para las infracciones graves, un salario básico unificado, y para infracciones muy graves, 3 salarios básicos unificados, cuando actualmente otros cuerpos normativos establecen sanciones hasta 10 salarios básicos unificados, incluso más. Es decir, no existe coherencia con respecto al resto del ordenamiento jurídico. 2D. Existen también errores de forma, como es la doble
reforma al artículo 142 del Código Orgánico de Ambiente, que no fue corregido por la anterior Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales antes de presentar el proyecto para segundo debate, y que tampoco fue objeto de observación por parte del Pleno, teniendo en cuenta que al encontrarnos en esta etapa del procedimiento legislativo no puede dicho texto ser modificado en virtud del artículo 161 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo expuesto, el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales contiene disposiciones que no están acorde a la técnica legislativa, pues existen disposiciones inconstitucionales, contradictorias, ambiguas y vacíos que pueden provocar inseguridad jurídica al momento de su aplicación, razón por la que, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono lo siguiente. Se archive el texto final de votación sugerido del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, LOBDA, y se disponga que la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, conjuntamente con la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, en el plazo de 30 días elabore un informe motivado de seguimiento y comunique a la Corte Constitucional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señorita Camila León Cueva, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Se procede con el registro de los y las asambleístas para la votación de esta moción presentada por la asambleísta Camila León. Vamos a recordar parte de su intervención. Dijo que se habían evidenciado dos inconstitucionalidades. Por ejemplo, el incumplimiento a la consulta popular y la regresión de derechos al bajar de sanciones por el cuidado animal. Los animales merecen nuestra protección. Jamás se ha buscado afectar al sector productivo del Ecuador, recalcó. Ellos son generadores de empleo, llevan los alimentos a nuestras mesas y mueven la economía del país. Dijo además, ser joven no es sinónimo de irresponsabilidad. Recalcó que defenderá la voz de los ecuatorianos que necesitan leyes claras, pero sobre todo aplicables a la realidad actual. El proyecto no puede ser tratado, por eso mocionó el archivo y dispone también a la coordinación jurídica que en un plazo de 30 días se puede elaborar un informe que motive el seguimiento y se comunique a su vez a la Corte Constitucional del porqué de esta decisión de archivo de este proyecto de ley de protección y defensa de los derechos de los animales que fue trabajado en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea Nacional tomará la decisión respecto a esta moción presentada por parte de la legisladora cuando ya se registran 145 parlamentarios y parlamentarias y en los minutos correspondientes el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, disponga, se cerrará este registro, lo que significará que inmediatamente cada uno de los asambleístas empezará con el proceso de votación. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen las 4 opciones para seleccionar de entre ellas y definir así su voluntad. El voto a favor, el voto en contra, el voto en abstención y el voto en blanco son las opciones que tienen los asambleístas, que podremos verlos reflejados en los próximos instantes cuando se cierre este procedimiento y conocer si esta iniciativa se archiva, no se archiva o cuál sea la respuesta del Pleno de la Asamblea Nacional. Y lo decíamos, también en el periodo pasado se había solicitado la moción, se había mocionado el archivo de esta iniciativa, también argumentando que no se respeta, no hay un derecho para mantener los derechos de los animales. Y en ese momento no se aprobó esta moción y por ende regresó a la Comisión de Biodiversidad, una comisión que no contó con los votos necesarios el sábado pasado para aprobar el texto final para la votación del proyecto de ley orgánica de protección y defensa de los derechos de los animales. La normativa, que se basa en una de las sentencias de la Corte Constitucional que dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar el proyecto de ley con la participación de colectivos de defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza. Se presentó esa iniciativa, llegó a la Asamblea Nacional en el periodo pasado, se analizó dentro de la comisión, se realizaron varias modificaciones, observaciones, se desarrolló en primer debate, en segundo debate y ahora le corresponde a este periodo legislativo tomar una definición. Ya lo daba a conocer Mariela hace pocos instantes, cuál fue el planteamiento presentado por parte de la legisladora respecto al trámite que se debe desarrollar una vez que se pronuncie el Pleno. Señor presidente, que contamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Camila León. Señores y señoras asambleístas, por favor, consignar su voto.
Entonces avanza la votación para el archivo, para esta propuesta de moción por parte de la asambleísta Camila León. Ella argumentaba que el proyecto que ha sido trabajado en la comisión legislativa anterior ha fallado en su esencia, no cumple con la sentencia de la Corte Constitucional, inclusive hay fallas de técnica legislativa. Procede la votación entonces para el archivo de este proyecto de ley de protección y defensa de los derechos de los animales. Se pinta de verde el Pleno de la Asamblea Nacional. Los votos favorables de momento son 127, sigue la lista, 130 votos afirmativos para el archivo de esta iniciativa legal. Y es una votación mayoritaria, únicamente 3 asambleístas se abstienen, 1 voto en contra, el resto de los votos son a favor, lo que significa que se archiva esta iniciativa legal. Ya lo determinará así el presidente de la Asamblea Nacional una vez que se cierre este registro, cuando faltan muy pocos asambleístas por consignar su voluntad. Son 140 asambleístas que le dicen sí al archivo de esta iniciativa, supera el mínimo necesario y con ello ya hay el respaldo del Pleno del Parlamento ecuatoriano. En el último punto del orden del día de la continuación de la sesión 1027 del Pleno del Parlamento, cuando se pronuncia respecto al proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Este es el último punto. Ya una vez que se pronuncien, tal vez se solicite también la reconsideración de la votación para dejar sellada este planteamiento y este pronunciamiento de la Asamblea Nacional, y con ello se clausurará también esta sesión. Esta es la segunda de las 3 sesiones que están convocadas para esta jornada, porque a partir de las 17 horas se reinstalará la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 1024, que también es una continuación y también tiene un último punto en el orden del día. Como decíamos también, una vez que concluya este proceso de votación, se procederá con este pedido de reconsideración. Señor operador presente, resultados. Me permito informar, señor presidente, que de un total de 149 asambleístas tenemos 143 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Camila León. Es la moción mayoritaria. El pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional se archiva esta iniciativa de ley. ¿Existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión? Señor presidente, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día. Y en efecto no hay más puntos por tratar. Estamos esperando la disposición del presidente de la Asamblea Nacional. La asambleísta Camila León. Muchísimas gracias, señor presidente. Solicito la reconsideración de la